Gracias, Gonzalo. Bueno, vamos a terminar. Ha sido realmente muy interesante, pero todavía falta un tema muy importante para este foro, que lo va a desarrollar Juan Grompone, director de Interfase, y él va a hablarnos de negocios e Internet. En este momento le están colocando el micrófono elemental. Hay gente que tiene la voz suficiente para no usarlo, pero Juan es de los míos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo cuando hago una presentación que tiene que ver con tecnología uso papel y al revés, ¿no? Recíprocamente. Esto es un poco una manía y es un poco para seguir defendiendo el papel. El papel va a seguir durante muchos años y quiero mostrarlo en los hechos cómo va a seguir. Claro que voy a tener algunos problemas para poder leer. Bueno, el tema este es negocios e Internet, y yo lo voy a encarar desde un punto de vista global, es decir, no me voy a ocupar del Uruguay, me voy a ocupar del mundo, y más bien lo quiero encarar desde un punto de vista más bien conceptual, ¿sí? Porque creo que tenemos que pensar seriamente en este problema. Para decirlo en forma fácil, rápida y brutal, estamos ingresando en una nueva fase del capitalismo. Es decir, el capitalismo ha conocido por lo menos dos fases en lo previo. Una fase que se llamó la fase comercial, que comenzó posiblemente con Cristóbal Colón y los navegantes portugueses, en donde Europa cubrió el planeta, estableció colonias y estableció un comercio mundial. Eso tuvo grandes ventajas, como por ejemplo la difusión de la papa y del tomate, el té, el café, todo ese tipo de cosas. De modo que esa etapa comercial empezó en el 1500 y siguió, yo le pongo como fecha límite, 1950. Es decir, en 1950, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ocurre el proceso de descolonización. Es decir, una a una, las colonias de las viejas potencias europeas en América, en Asia y en África y en Oceanía se convierten en países independientes. Y entonces ese es el momento en que desaparece ese mundo comercial. Pero antes de esta desaparición, la sociedad capitalista había ingresado en otra fase, en la fase industrial. Esto ocurrió más o menos en el siglo XVIII, con el ingreso de la máquina a vapor, en donde revolucionó completamente la manera de trabajar. Es decir, lo que hacía la máquina a vapor reemplazaba la fuerza humana por una fuerza mecánica. Entonces, en realidad, en lugar de tener una mujer hilando en una rueca, se podía tener una máquina a vapor que tenía a la vez 10 ruecas, 20 ruecas, 1000 ruecas. En fin, y entonces la productividad aumentaba de una forma escandalosa. Lo mismo pasaba con los telares, lo mismo pasaba con todo lo que era el trabajo de producción manufacturera. De modo que esa fue la segunda fase, y esa segunda fase comenzó en la mitad del siglo XVIII, según distintos momentos, según los países europeos, pero lo más importante es que esta fase está terminando, está muriendo. Si yo le pongo como fecha, digamos, de comienzo de la muerte, el 2000 aproximadamente. ¿Cómo sabemos que está muriendo? Bueno, sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos está enviando toda su manufactura a China. China se está convirtiendo en una potencia manufacturera y Estados Unidos es cada vez menos manufacturero. Sabemos que cada vez las grandes empresas que fueron vanguardia del capitalismo industrial, como por ejemplo las fabricantes de automóviles de Estados Unidos, han dejado de ser las grandes empresas de Estados Unidos. Es más, es posible que hasta se fundan. Las grandes empresas fabricantes de automóviles es posible que estén tecleando en Estados Unidos. Bien, entonces esta gran revolución, ¿esto por qué sucede? Porque estamos ingresando en una nueva fase, que es lo que llamamos la sociedad de la información. Yo no le digo sociedad de la información y el conocimiento, porque para mí sociedades del conocimiento fueron todas las sociedades humanas. La diferencia es que acá el manejo de la información se convierte en un punto esencial, se convierte en un punto crítico, se comprende en la fuente de poder y se convierte en el producto más importante que se comercializa. Si se comercializa información, eso es lo más importante. Bien, es una revolución, creo que comparable a la revolución industrial. Es decir, como estamos metidos en ella, tal vez no nos damos cuenta. Para poner una fecha convencional, yo digo 1980 comenzó. Comenzó en 1980 y la fecha que elijo es la aparición de la computadora personal. 1980 es más o menos el punto medio entre la aparición de Apple II y el PC de IBM.
A partir de ese momento, entonces, en que una persona pudo tener una computadora y empezar a trabajar en un puesto de trabajo, podía haber una computadora que manejaba, que era una herramienta genérica para manejar información, comienza esa revolución imparable, que es la que está desplazando el centro de la economía de la manufactura hacia el manejo de la información. Naturalmente, esto genera trabajos nuevos, por ejemplo, hay trabajos nuevos y trabajos obsoletos, es decir, hay una cantidad de trabajos, todo lo que tienen que ver con la vieja manufactura, todo lo que tenían que ver, por ejemplo, con el control, es decir, en una fábrica, en la medida que la revolución industrial había desplazado la fuerza humana, lo que hacía el trabajador era controlar que las máquinas funcionaran. Pero ahora las máquinas se controlan con un equipo electrónico, de modo que cada vez hay menos trabajo dentro de la fábrica. Si ustedes pueden ver que, por ejemplo, un caso que tenemos acá en el Uruguay, ¿no? Es decir, Bosnia está exportando 1.000 millones de dólares por año y tiene 300 trabajadores. 300 trabajadores en 3 turnos, es decir, quiere decir que hay 100 trabajadores más o menos presentes en la fábrica en cada momento. Bien, quiere decir que entonces aparecen trabajos nuevos por un lado y desaparecen trabajos de otro tipo. Por ejemplo, ya a nadie le interesa escribir a mano porque, digamos, es mucho mejor escribir con cualquiera de los medios digitales. No interesa corregir la ortografía porque hay un corrector automático de ortografía. El dibujo técnico dejó de ser con tinta y ahora se hace en una computadora. La música, la imagen y el video ahora son digitales, ya ni siquiera se engraman en medios analógicos y además pueden ser procesados en forma digital. Pero, bueno, uno de los grandes problemas que tiene, que lo mencionó Cacho hace un ratito, tiene que ver con el gobierno. Fíjense que la burocracia es esencialmente manejo de información. De modo que la burocracia está herida de muerte. Es decir, felizmente está herida de muerte. Va a desaparecer. Ahora, de todo esto, Internet es posiblemente la parte más visible de la revolución de la sociedad de la información y del manejo de la información. Bueno, y lo más importante es que, como es una revolución, y es una revolución económica ante todo, hay nuevos negocios. Fíjense, por ejemplo, que una de las primeras empresas que intentó hacer nuevos negocios fue Amazon. A Amazon le costó mucho tiempo salir de rojo. Sí, yo lo recuerdo porque yo he contribuido durante mucho tiempo a que estuviera en rojo porque le compraba libros, ¿no? Pero le costó varios años, le costó 4 o 5 años o 6 años poder salir de rojo y poder encontrar un modelo de negocios. Sin duda Amazon estaba automatizando la vieja librería con grandes ventajas y creó un modelo fantástico de negocio. Yo creo que hoy sigue siendo un excelente ejemplo. Tal vez el único ejemplo que me gusta más que Amazon son los pools de negocios, los pools de libreros que reúnen a cientos o miles de pequeños libreros que cada uno pone su catálogo y son administrados centralmente por un vendedor. De modo de esa manera, un concepto como el concepto de libro agotado ha dejado de existir. Ningún libro está agotado, todo libro existe y todo libro tiene su precio y se puede encontrar. Bien, un segundo paso creo que lo dio eBay. eBay, con la automatización del intercambio de la compra y venta entre personas, dio un gran paso. Es decir, fue un gran paso porque logró conectar la información de quien ofrecía algo con la información de quien quería algo. Es decir, lo único que hacía era manejar la información y cobrar un poquito por eso. Además, después descubrió que el siguiente paso era el paso del dinero. De modo que también buscó maneras nuevas e innovativas para realmente transferir el dinero. Porque nuevamente la transferencia de dinero de un punto a otro, del comprador al vendedor, es en el fondo una transferencia de información y nada más que eso. De modo que eBay, que fue nuevamente la segunda gran estrella de Internet, creó una nueva manera de hacer negocios y esto naturalmente le dio un golpe de muerte. Le dio un golpe de muerte a una cantidad de mecanismos de compra y venta tradicionales. Y además sigue existiendo y sigue a toda velocidad, ¿verdad? Con distintas variantes. Finalmente aparece una tercera estrella que es la más deslumbrante de todas y la más insólita dentro de la sociedad de la información, que es Google. Google inventó un nuevo sistema de negocios, un nuevo mecanismo de negocios, que es tan increíble que es muy difícil ver qué es lo que vende. Si todos nosotros usamos Google, pero creo que casi nadie de nosotros ha pagado nunca un centésimo a Google. Entonces, ¿por qué Google es una empresa fuertísima? Porque es una empresa comercial extraordinariamente exitosa.